Bienvenido a tu maravilloso y fabuloso canal Matemáticas a la Carta. Hoy veremos como métodos de estudio la importancia radical de los componentes de un texto matemático. En otro video voy a sugerir la importancia que tiene el texto de estudio en matemáticas de tener varias lecturas. Por lo pronto, si el texto en cuestión tiene que leerse más de una vez, es importante entender lo siguiente: ¿qué características debe tener y qué requisitos debe cumplir cada una de estas lecturas? Para responder a esta pregunta, vale la pena analizar los componentes esenciales de casi cualquier texto de matemáticas. En primer lugar, debes de entender que todo texto de matemáticas involucra conceptos o definiciones. Por ejemplo, si estamos hablando de productos notables, lo primero que debes de tener en mente es qué es un producto y después qué es notable. Si la definición primaria de producto notable no te queda claro, será imposible que a la postre tú intentaras resolver productos notables debido a que el concepto primario de definición no lo has asimilado en tu mente. De tal forma, es importante representar ese mismo objeto, esa misma definición, en objeto matemático, sobre los cuales se habla el discurso en cuestión. A menos que conozcas el significado claro y puntual de estos conceptos y definiciones, es imposible comprender el sentido del discurso. Y como no se entienden los primeros sentidos del discurso en las terminologías básicas, se empiezan a crear verdaderas lagunas. Y cuando se crean varias lagunas en los conceptos, llega un momento en que se formulan verdaderos mares de dudas e incertidumbres. Así, cuando tú tienes los conceptos bien conocidos y en muchos casos hay relación con nuevos conceptos, la idea general, la idea global, la idea de la definición debe quedar perfectamente clara. Por consiguiente, es necesario conocer y comprender el significado primario de cada uno de estos nuevos conceptos. Por otra parte, en la mayoría de los casos, el texto también involucra resultados. Los resultados son afirmaciones acerca de los objetos matemáticos representados por los conceptos. Estos resultados son el conjunto de afirmaciones verdaderas acerca de estos objetos. Así, en general, cada uno de estos resultados tiene su justificación. Esta justificación es una demostración formal de la verdad para cualquier afirmación, y en otros se presenta una justificación informal de la misma. Para la mayoría de los cursos en matemáticas es necesario ser capaz de reproducir estas justificaciones. Y aquí, en todo lo hablado, nos encontramos con el primer gran problema que tiene el estudiante. ¿Cuál? Que aquí, afortunada o desgraciadamente, sí tienes que pensar. Aquí sí tienes que echar a andar tu cerebro. Aquí sí tienes que hacer un esfuerzo consciente para empezar a aprender matemáticas. De tal forma que cuando tú empiezas a hacer ese esfuerzo consciente, te darás cuenta que las matemáticas son una materia realmente muy fácil, pero que sí requiere esforzarte, que sí requiere que empieces a ponerte en tu mente que tienes que trabajar. Todavía no conocemos el proceso de conocimientos por ósmosis. Así,
Las técnicas que permiten resolver problemas son técnicas demostrativas y que ya están plenamente demostrables. Las técnicas que yo te voy a enseñar, que te voy a ir dando todas y cada una de ellas, no aparecen de la nada. Por eso es importante que sigas con rigor todos y cada uno de los videos que estoy presentando en la pedagogía y metodología de estudio de matemáticas, para que vayas teniendo una unión concatenada o una cadena para que no después, surjan estas grandes lagunas. Es importante dejar bien claro que los resultados son el producto de un discurso. Las matemáticas nos muestran la forma práctica por medio de la cual podemos utilizar conceptos y estos resultados dependen directamente de ellos. Pero para esto no vas con los ojos vendados, no vas con los ojos ciegos. Existen miles de técnicas en matemáticas muy fácil de aprender para poder resolver conceptos y objetos y llegar a un resultado fiable. Entre los muchos materiales y técnicas que tenemos y que te voy a enseñar, son desde los ejemplos seguidos paso a paso, los formularios, las guías, los diccionarios técnicos, los métodos de estudio precisos como el de método de las cajitas, los glosarios, los mapas territoriales, los mapas mentales. Es decir, que tenemos hoy en día una verdadera gama de arsenal matemático para que puedas aprender las matemáticas eficientemente. Y nunca más haya pretexto de que no les entiendes, que no las comprendes o que no naciste, como lo habíamos apuntado en el primer video, con los genes matemáticos. Por tal motivo es importante dejar claro que los ejemplos que el texto presenta o el libro o que yo doy en la clase queden perfectamente entendidos. Pero no nos adelantemos, vamos paso a pasito. Recuerda que los componentes de un texto en matemáticas son diferentes a los componentes de un texto en otras materias. Los componentes de un texto en matemáticas te vas a encontrar con conceptos, con demostraciones, con ejemplos, con ejercicios y por último con problemas a resolver. Te darás cuenta que ahora muchos me han dicho, ¿ve por qué se me dificulta tanto las matemáticas? Te reitero, para todos los componentes de un texto hay técnicas y métodos muy precisos que yo te voy a enseñar en este canal para que tú seas un verdadero maestro en matemáticas. Solo hay que tener paciencia en la edición de los primeros videos, que todos estos videos, que serán unos 20, 25, serán los prolegómenos o la introducción al estudio de las matemáticas. Cuando empecemos a resolver verdaderos ejemplos y ejercicios en matemáticas, tú ya tendrás que tener cierta parte de elementos dominados para resolverlos. Por eso te estoy dando la metodología, la pedagogía y la andragogía en elementos matemáticos para que cuando llegue el momento de entrar en acción, lo sepas resolver sin ningún problema.